Por ahí un poquitito más, puede ser, no sé cómo lo tienen ustedes, porque yo como lo escucho, ahí desapareció directamente. Sí, porque se corta. Ah, Sí, me tiene el parece volumen que muy crítico. Bueno, no, no hay es problema. Microsoft. Es una voz. Ujú. Es Microsoft. Está bien, está bien. Ok. Pablo, si querés empezar con una oración. Sí, señor, vamos a empezar. Vamos a dar gracias a Dios esta mañana entonces. Y antes de tocar un tema que es un tema también importante e interesante y a veces controversial, y la idea que esto sea de edificación, por lo cual vamos a rogar al Señor que nos pueda ayudar a entender las cosas como Él las quiere que entendamos y que pueda abrir los sentidos de nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor Jesús, esta mañana por poder estar delante de ti. Te damos gracias por poder compartir este momento, Señor. Señor, una vez más, esta mañana pido que sean abiertos los ojos y los oídos espirituales. Señor, que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú quieras enseñarnos. Señor, que esté nuestro corazón y nuestra mente bajo el control de tu Santo Espíritu. Y Señor, que tú puedas alumbrar los ojos y oídos de nuestro entendimiento para este tiempo fundamental en el cual hay dones que tú quieres dar a tu pueblo para pasar por esta etapa y para edificar tu iglesia en este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque estás con nosotros cada día. Pedimos tu bendición. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Estamos allí. Perfecto. Bueno, vamos a tocar o empezar a ver hoy, no creo que terminemos, vamos a ver una parte hoy acerca del don de profecía. Vimos el don de lenguas, vimos el don de interpretación de lenguas y vamos a empezar a ver el don de profecía. Y es un don interesante, es un don que el Espíritu Santo nos da y que es muy usado en la iglesia, y la intención es que la iglesia use este don de acuerdo a lo que Dios quiso que fuera. Así que vamos a empezar allí. Primera de Corintios 14, de versículos 29 al 33. Vamos a leer varias escrituras hoy, pero vamos a comenzar con esta, Primera de Corintios 14, el 29 al 33, perdón. Está el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, allí. Una iglesia que tenía todos los dones en función, una iglesia en la cual el Espíritu Santo se movía. Y habla específicamente y dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La primera cosa que vamos a ver esta mañana es qué significa el término profecía. El término profecía significa articular o expresar, hablar palabras inspiradas. ¿Palabras inspiradas por quién? Por el Espíritu Santo. Profetizar no es algo que viene de mi mente, no es algo que viene de mi mente, tampoco es algo que viene de mi corazón. Estoy hablando que no es algo ni mental ni emocional, sino que es algo espiritual. Y lo que Dios entiende por profecía es cuando uno empieza a hablar cosas que el Espíritu Santo te da para que hables. Eso quiere decir, es fundamental entender esto. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que uno puede estar
de acuerdo con lo que está diciendo, hablo como persona, como ser humano. Yo puedo estar alegre o de acuerdo o feliz con lo que Dios está diciendo a través mío, proféticamente, o no. Pero no tiene que ver mi conocimiento y mi intención con lo que Dios quiere transmitir. El profeta o la persona que está trabajando con el don de profecía tiene la obligación de decir lo que Dios quiere que diga. Hay un ejemplo muy práctico de esto en la Biblia, que es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, si usted ha leído el libro de Jeremías y si ha leído los primeros capítulos, el profeta Jeremías vivió en un tiempo difícil del pueblo de Dios. Y en ese tiempo en que el pueblo de Dios estaba pasando mucha persecución y muchos problemas, y estaba rodeado de enemigos, y la ciudad estaba a punto de caer, había muchas voces diferentes dentro del pueblo de Dios. Algunos decían que Dios los iba a salvar, como siempre los salvó. Otros decían que había que escaparse, otros decían que había que hacer una cosa, otros decían que había que hacer otra. Y casi todos querían agradar al gobernante de turno, al rey, al que estaba allí. Sin embargo, Jeremías recibió profecía de parte de Dios, y esa profecía que Jeremías recibía decía, todo va a ir mal. Jerusalén va a caer, esto va a terminar mal, esto fue advertido y llegó el tiempo y se acaba, y van a sufrir y van a morir muchos, y lo mejor que pueden hacer es entregarse y dejar que los babilonios tomen la ciudad. No resistan más, porque esto no viene del diablo, esto viene de Dios. Y todo ese mensaje que recibía Jeremías, el mismo Jeremías no estaba de acuerdo. El mismo Jeremías decía, ¿por qué me das a mí este mensaje? Yo llego a hablar esto y la gente me va a odiar. Esto lo puede leer en los primeros capítulos del libro de Jeremías. Después, si le interesa, cuando terminemos, agarre la Biblia y lo lee, y lo va a encontrar así. Yo se lo estoy diciendo en porteño, en cristiano porteño, o cristiano argentinizado, si quiere. Pero si usted lo lee, va a encontrar, y va a llegar un momento que Jeremías dice, me callé y dije, no voy a decir estas cosas, no las voy a decir. Y dice, traté de sufrirlas, o sea, la tenía adentro, y dice, era como tener una brasa de fuego adentro, y yo traté de aguantarlo, pero no pude. No pude. Tuve que hacer lo que me decías, tuve que hablar y tuve que decir lo que me decías. ¿Y saben cuál fue el resultado? Lo tomaron y lo tiraron adentro de una ciénaga, de un pozo con barro, de esto que sacaban agua, pero ya no tenía agua, entonces quedaba solo barro en el fondo. Ahí lo dejaron tirado ahí adentro, como castigo, como cárcel, el propio pueblo de Dios. ¿Por qué? Por decir lo que Dios decía. Y yo me imagino, me gusta ser imaginativo, que cuando lo estaban tirando, cuando estaban agarrando a Jeremías para tirarlo adentro del pozo, Jeremías estaría argumentando con Dios diciendo, te lo dije, que si yo hablaba y yo decía lo que vos me dijiste, esto es lo que iban a hacer conmigo. Y lo hicieron. Pero es importante entender que cuando Dios trabaja con el nivel profético, uno tiene que ser fiel a lo que Dios dice. No importa lo que yo piense, no importa lo que a mí me guste, ni siquiera importa lo que la gente piense. Porque lo que Dios está esperando, que yo sea fiel a su palabra, que yo sea fiel a su mensaje. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? ¿Ok? Veo algunas caras, otras no veo. Pantallas fijas, pero no importa. Vamos a seguir adelante. ¿Ok? Bien. Entonces, volvemos. El término profecía significa hablar, articular palabras inspiradas por Dios. Y según lo que leímos en 1 Corintios 14, del 29 al 33, dice, todos pueden ejercer este don en algún momento, y ahora vamos a ver la diferencia. ¿Por qué dice en algún momento? Porque ya veo dónde va a venir la pregunta esta semana de Carolina. ¿Por dónde anda Carolina? ¿Está por ahí, Carolina? No la veo a Carolina. Fue a preparar el aniversario. ¿Cómo es el tema? Sí, está en eso.
Está en eso, bien, muy bien. No te escucha. Te escucha. Bien, porque va a venir la pregunta, van a decir, ¿cómo? Si es un don y los dones son irrevocables, ¿cómo que todos, la Biblia dice todos en algún momento? Bueno, vamos a ver unas diferencias dentro de lo que es profecía. Pero dice la palabra de Dios que la intención del Espíritu es que todos podamos ser, en algún momento, como el Espíritu lo desee, podamos ser profetas. Podremos profetizar. Bien, y lo explica bien. Ahora, vamos a ver las diferencias, y es lo que quería ver ahora. Hay 3 aspectos que tienen que ver con profecía. Si quiere, tome nota, porque esto es muy importante. Hay 3 aspectos que tienen que ver con profecía, que son 3 cosas diferentes, 3 partes diferentes. Hay profeta, hay don de profecía, y tercero, hay espíritu de profecía. Vuelvo a repetir, hay profeta, vamos a ver las diferencias, vamos a ver las escrituras, vamos a respaldar eso. Hay personas que son profetas. Hay personas creyentes que tienen don de profecía, tienen un don. Y tercero, hay personas que pueden operar o pueden ministrar o pueden estar bajo el espíritu de profecía. Y son 3 cosas diferentes. Vamos a ver la primera. Si hay una pregunta, acuérdense, esto es una charla, no es una prédica, así que levantan la mano, abren el micrófono, hacen la pregunta, ¿ok? La primera es, ¿qué es un profeta? Para eso vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 12. Hechos 21, del 10 al 12, vamos a ver un ejemplo de profeta en el Nuevo Testamento. Habla Pablo allí, el apóstol Pablo, y dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, dice, no un hombre con don de profecía, ni un hombre profetizando, sino un profeta, llamado Agabo, quien viniendo a vernos, era cristiano este hombre, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Está hablando de que no subiese Pablo, ¿no? Al escuchar la profecía, los hermanos que estaban ahí la creyeron y le dijeron a Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a atar y te van a entregar a los romanos, a los gentiles. Ahora, lo interesante es que esto se cumplió. Pablo dijo, es necesario, yo sabía que esto iba a pasar. El Espíritu me estaba hablando de que yo tenía que ir a Jerusalén y después de Jerusalén iba a ir a Roma. ¿Cómo iba a llegar a Roma? No lo sé. Ahora me doy cuenta cómo va a ser. Va a ser preso. Va a ser atado y con mi propio cinto me van a atar. Bien. Entonces vemos ahí la acción de un profeta en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que los profetas eran para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo Testamento. Pues este Agabo era profeta en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona, un creyente que tiene ese ministerio. Es un ministerio. Un ministerio es algo, es una persona con un mensaje, es algo de por vida. ¿Ustedes han escuchado o han leído del profeta Samuel? Profeta Samuel que ungió a David. Bueno, Samuel era un profeta. Samuel no era rey. Samuel no era un general. Samuel no era un maestro de la palabra, un escriba o un levita. Ni siquiera era levita de la tribu de Leví. Samuel era un profeta. Sin embargo, Dios lo usó a Samuel para gobernar, para juzgar, fue el último juez antes del periodo de los reyes, y fue la persona que Dios usó para guiar al pueblo de Israel hasta que ungió a Saúl por orden de Dios, y después ungió a David. Ese fue el último acto público de Samuel. Entonces, Dios usa personas que son profetas. Esta persona
en sí es su ministerio, quizás no sea un pastor, puede ser que sea un pastor, puede ser que no. Quizás no sea un diácono, quizás no sea un músico, pero es un profeta. Y esa palabra profeta la vamos a mirar un poquito para saber bien quién puede entrar en esa categoría. ¿Qué persona yo puedo decir es un profeta? Porque hoy en la iglesia estamos en un tiempo, en la iglesia cristiana, en que se habla mucho de profetas y del profeta y el profeta este y el otro profeta que vino y profetizó y el otro que vino a la iglesia y nos dijo lo que va a pasar y y la escuela de profetas. Y yo creo que hasta hay libros que dice aprenda a profetizar en 15 días, ¿no? O profecías para dummies, ¿no? Como dice en inglés, o profecía para principiantes, cómo aprender a profetizar en 12 días, una cosa así. Ahora se habla mucho, pero yo quiero dejar en claro esta mañana, primero, la diferencia que hay. Un profeta es un ministerio, es una persona. Su vida tiene que ver con esto. En hebreo, la palabra en hebreo, profeta, es la palabra Navi, que es N-A-B-I, Navi. ¿Y sabe lo que significa Navi en hebreo? Significa llamado para anunciar. O sea, una persona que fue llamada o una persona que fue apartada, que fue llamada, ¿para qué? Para anunciar algo. No su propio dicho, no su propio pensamiento, sino lo que Dios quiere. Entonces, por eso es un ministerio, porque cada vez que una persona tiene un ministerio es porque ha sido llamado por Dios. Dios lo llamó. No lo llamó ningún hombre. Es como el rey David. El rey David estaba cuidando las ovejas de su papá y tocando el arpa, y de vez en cuando agarraba alguna piedra o agarraba la vara y se agarraba con un león o con un oso. Tenía sus dramas en su trabajo, no le iba muy bien, venían los osos del sindicato, o venían los leones de AFIP, o los que fueran, y ahí estaba David luchando, como dicen en Argentina, como gato entre la leña, pero un día Dios lo llamó. Vino alguien de la casa de su padre y le dijo, vení que hay un profeta en casa que te está llamando, que ya vio a todos tus hermanos y me parece que te quiere ver a vos. Entonces David fue y de golpe se encontró con Samuel, y Samuel, ¿qué hizo? Lo ungió, derramó aceite sobre él. Y cuando derramó aceite dijo, fuiste llamado para ser el próximo rey de Israel. Entonces la palabra hebrea es Navi. Navi es llamado para anunciar. Por ejemplo, vamos a ver 3 escrituras donde se usa la palabra Navi. La primera es Amós, capítulo 3, versículo 8. Así vamos viendo un poquito qué es un profeta, ¿no? Amós 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahí te está dando cómo es el sistema. O sea, si habla Jehová, alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que profetizar. Así como el león ruge y la gente teme, así cuando habla Dios, alguien lo tiene que decir. Eso quiere decir Amós. En el Nuevo Testamento, no me acuerdo ahora la escritura, pero seguramente si la busca la va a encontrar, Pablo dice en un momento, le agradó a Dios, no sé por qué, transmitir este evangelio, estas buenas nuevas de Jesucristo a través de una cosa tan loca como la predicación. O sea, usar personas. A Dios le agradó usar personas para anunciar el evangelio de su Hijo, del Hijo de Dios. Y eso también es profetizar. Vamos a ver otra escritura, Jeremías, versículo 1, ya que hablamos de Jeremías 1:7 y también el versículo 17. Y ahí dice Jeremías, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Tú pues ciñe tus lomos, o sea, esforzate, ponete las pilas, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, fíjese cómo Dios le habla a Jeremías, le dice, a mí no me interesa que vos tengas temor de ellos.
ni de cómo ellos se pongan cuando diga las cosas que yo te digo. Mejor tener temor de mí si no haces lo que yo te digo. Cuando servimos a Dios, le servimos de corazón y le servimos enteramente. Y cuando Dios decide hablar por una persona, no importa la persona, importa el mensaje. ¿Se entiende? ¿Ok? Hay una frase que es muy usada que dice, no maten al mensajero. No sé si alguna vez lo escucharon. ¿Lo escucharon esto? Cuando dicen no maten al mensajero, ¿qué quiere decir eso? Que el mensajero trajo un mensaje que por ahí hace enojar a todo el mundo o pone mal a todo el mundo, y dicen no maten al mensajero. La culpa no es del mensajero. Si quieren culpar a alguien, culpen al que le dio el mensaje. Un profeta tiene que ser fiel a lo que Dios dice. La última escritura que vamos a ver, Ezequiel, capítulo 3, versículo 4. Dice Ezequiel allí, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Habla a ellos con mis palabras. Entonces, es importante entender esto. Hay gente que son realmente profetas, aún hasta el día de hoy. Yo conozco, no conozco, digo personalmente, alguno que otro he conocido. Conozco en el mundo cristiano de gente, específicamente hay uno que me viene a la memoria ahora, cuyo nombre, no sé si ya partió con el Señor porque ya era grande, tenía más de 80 años de edad. Su nombre es Bill Hammond, con H, Estados Unidos. Y un hombre que recibió el Espíritu Santo en los años 50 y con el Espíritu Santo vino el don de profecía, pero también Dios lo convirtió a él en un profeta. Y ha sido una persona viviente como profeta. Y tiene un testimonio de vida que de las cosas que él ha dicho de parte del Señor, la mayoría se ha cumplido. Muy pocas quedan por cumplirse, pero la gran mayoría se ha cumplido. Y este hombre tiene toda una vida. Entonces, la primera diferencia que yo quería poner esta mañana es, un profeta es una persona con un ministerio, con ese ministerio que Dios le ha dado, con una vida que lo respalda atrás. Su testimonio respalda lo que dice. Y su testimonio no solo respalda lo que dice, sino el testimonio de Dios respalda sus palabras, porque lo que él ha dicho se ha cumplido. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Profeta. Vamos al segundo. Don de profecía, que es un poco lo que más tiene que ver con lo que estamos hablando. Primera de Corintios 14, versículo 3. A ver si lo podemos poner allí. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí vemos tres aspectos que tiene el don de profecía. Edificación, exhortación y consolación. Ahora vamos a ver qué significan estas cosas. Pero lo importante es esto. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y el don de profecía? Puede haber una persona de la iglesia que tenga ese don. Ese don funciona cuando Dios desea. Entonces, quiero marcar una diferencia, porque estoy viendo y por ahí se van a estar un poco enredando y no quiero que se enreden, quiero que quede claro. Hay ciertos dones del Espíritu que funcionan todo el tiempo. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero el don de sanidades, cuando una persona tiene don de sanidades y que Dios se lo ha dado por el Espíritu, esa persona ora por alguien y se sana. Eso funciona todo el tiempo. Ahora, el don de profecía, cuando funciona, estoy hablando cuando funciona como Dios quiere, no cuando sale de mi cabeza o de mi corazón, funciona cuando Dios quiere. Funciona cuando el Espíritu te dice. Yo no puedo profetizar porque alguien me dice, Pablo, ¿tenés don de profecía? Sí. Bueno, profetízate algo. A ver, profetízate algo. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Qué va a pasar con las vacunas? ¿Cuándo vamos a empezar a tener culto en la iglesia otra vez? Ya que tenés don de profecía, contate algo.
No, porque el don que tengo, si lo tengo, estoy hablando de un ejemplo, el don que tengo es un don de poder escuchar lo que Dios dice para repetirlo. Pero yo no puedo repetir nada si Dios no está diciendo nada. ¿Se entiende? No es un adivinador, no es unas cartas del tarot, ¿me entiende? No es que yo le tomo a ver, deme la palma de la mano, como dicen los gitanos, y te voy a leer la línea de la vida y te voy a decir la suerte. No, no es decir la suerte, no es leer las cartas del tarot, o como hacen otras nacionalidades, la borra del café y te adivino qué va a pasar. No es adivinación, es profecía. Profecía es decir lo que Dios dice. Si Dios no está diciendo nada, no tengo nada para decir. Aunque tenga el don. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Es la voz de otro, no es mi voz. En hebreo, para las personas que tenían el don, no las de profeta. ¿Se acuerda? El profeta era Nabi en hebreo. Y en griego, anótenlo eso en profeta, en el anterior, en griego, que es la palabra, de donde viene la palabra castellano profeta, viene de una combinación de dos palabras. La palabra pro, que significa por o antes, pero mayormente por, y la palabra femi, que es P-H-E-M-I, P-H-E-M-I, que significa hablar. Entonces significa hablar por otro, hablar por Dios, o sea, dar el mensaje. Eso es profeta en griego. Y Nabi en hebreo, como vimos, que es llamado a anunciar. Ahora, las personas que tienen el don de profecía, lo que se usa en hebreo para esas personas, y vamos a ver unos lindos detalles de cómo es el don de profecía, para que ustedes vean la diferencia entre profeta y una persona con el don, es la palabra roe, R-O, apóstrofe, E-H, roe. Y también usan la palabra Ose, que es H-O-Z-E-H. Roé significa vidente, una persona que ve cosas espirituales. Y Ose es también uno que ve, significa. Vamos a ver allí cómo Dios lo usa en 1 de Samuel, capítulo 9, versículos 6 al 10. 1 de Samuel 9, del 6 al 10. Ahí encontramos la historia de Saúl, antes de que fuera rey. El que después fue el rey Saúl, andaba buscando unos burros que se le habían escapado al padre, y el padre le dice, mira, por favor, anda a buscarme, tengo un par de burros que se escaparon. Miren qué capaz, qué inteligente que era Saúl, que andaba buscando 2 burros y no los encontraba. No es que andaba buscando 2 ratones, hay que ocultar 2 burros, ¿no? Para no encontrarlos. Son un poquito voluminosos. Y no los encontraba. Y no los encontraba porque Dios quería que él se encontrara con Samuel. Porque Samuel lo iba a ungir como rey. Entonces iba con su criado, con su ayudante, Saúl, y dice, no encontraban, estaban desesperados, entonces dice que el ayudante le dice a Saúl, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. O sea, estaba hablando de Samuel, profeta. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? O sea, la costumbre era llevar una ofrenda al varón de Dios, llevar una ofrenda antes de pedir un consejo y una consulta. Y entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, aquí se halla en mi mano la 4ª parte de un ciclo de plata, esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al roé, al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Esa es la escritura que se usa, entre otras, la palabra vidente. ¿Qué era un vidente? ¿O qué es un vidente? Hoy, en las iglesias, donde el Espíritu Santo está moviendo y hay don de profecía, hay personas que son videntes.
Yo he conocido a algunas de estas personas, algunos hermanos en la fe. ¿Qué es un vidente? Perdón, Pablo, ¿puedes repetir lo que dijiste recién? Me perdí ahí, perdón. ¿En dónde te perdiste? Donde dijiste el vidente, de ahí me perdí. O sea, más o menos unos 20 minutos atrás. No, La primera lo vez que que dije dijiste, lo que dijiste en 10 segundos, que no me acuerdo qué significaba vidente, que es El vidente es una persona que ve cosas algo que espirituales, puede ver, no me acuerdo qué significa. que puede ver con sus ojos espirituales el mundo Sí. espiritual. No con estos ojos naturales, sino con ojos espirituales. Puede ver Entonces, el mundo espiritual, puede ver las cosas que Dios está haciendo. Eso es un vidente. ¿Ok? entonces en el versículo 9 se usa la palabra vidente, ¿no? Exacto. En Primera de Ok. Samuel, sí. Dice, Listo. se usaba en Israel, en el Antiguo Testamento, antes de usar la palabra profeta, se usaba la gente, no Dios. La gente usaba, vamos a ver al vidente, vamos a Ok. ver al roé. La gente creían que eran videntes. Samuel no era un vidente, Samuel era un profeta. Ahí diferente, claro. ¿Me Sí, entendés? gracias. Ahí Sí, está. sí. La gente creía que era un vidente. A veces la gente cree que son videntes. A veces la gente, lo que yo expliqué recién como un chiste, es parte de esto. Cuando yo dije, tenés don de profecía y profetizame qué va a pasar con el dólar. Eso, la gente cree que uno es vidente. No, yo no puedo ver. Yo soy un profeta. Yo solo puedo decir lo que Dios dice. Pero si yo no veo y Dios no dice nada, yo no puedo decir nada. O lo que te diga no va a salir de Dios, va a salir de mi cabeza, de mi imaginación, de lo que se te ocurra. Les voy a dar otro ejemplo, porque a mí me gusta dar ejemplos para que les quede claro. Hay una historia en el Pentateuco de un profeta que se llamaba Balaam. No sé si lo tienen en la mente, si no, búsquenlo después. Este era un profeta, era una persona que tenía don y que era vidente y profeta, las dos cosas, porque la Biblia después nos muestra. Y este hombre profetizaba y las cosas se cumplían. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel estaba por pasar por esa tierra y el rey de esa tierra no quería que pasaran. Entonces, ¿qué hizo? Lo llamó al profeta Balaam y dijo, maldecilos, porque yo sé que a quien vos maldecís es maldito. Dijo, yo te doy una habitación llena de oro, si vos me maldecís a Israel. Entonces Balaam dijo, bueno, genial, hacemos negocio. Se fue arriba a la montaña y dijo, prepárame un holocausto, un coso acá, y yo voy a cortar un cordero, porque así es como a Dios le gusta, yo lo sé que es así, y cuando esté toda la ofrenda, yo te voy a maldecir a Israel y no va a pasar. Y cuando le prepararon la ofrenda, dice que Balaam fue a maldecir, y Dios le dijo, no vas a maldecir, vas a bendecir, porque esa gente yo la bendije, así que vos no vas a maldecir. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Los bendijo. Y el rey le dice, pero te di una habitación llena de oro para que me los maldiga y vos me los bendecís. Y él dijo, bueno, dice, ¿qué querés? ¿Te hago otra más? ¿Querés más plata? Te doy más plata. Bueno, dale. Se ve que Balaam espiritualmente tenía muchas habilidades, pero naturalmente andaba flojo de testimonio. Entonces dice, bueno, dame más, ahora sí lo voy a maldecir. Y preparó otro altar, dijo, nada más que ¿sabe cuál fue el problema? El ángulo. Desde esta montaña no los veo bien. Vamos a aquella montaña que de ahí tengo un ángulo mejor, desde ahí los voy a maldecir que lo hago polvo. Y le preparó en otro lugar y cuando va a maldecir, ¿qué pasó? Dios le dice, no vas a maldecir. El don te lo di yo, para que vos lo uses como yo quiera, así que no vas a maldecir. Y los volvió a bendecir. Y el rey se puso furioso, el rey malo, digamos, de la historia. Y dijo, ya 2 veces los has bendecido. Al final, ¿quién te paga el sueldo? Entonces dijo, mira, yo no puedo profetizar algo malo contra ellos porque la parte del don a mí me funciona así. Yo tengo que decir lo que Dios dice. Y Dios no está diciendo nada malo contra ellos, está diciendo todo bueno. Pero tengo otra parte que es mía, es un don. Soy vidente. Y sabés que siendo vidente, yo sé cuál es el punto débil de ellos. Entonces yo te puedo decir qué podés poner en el camino, qué piedra podés poner en el camino
para que el pueblo de Israel tropiece, porque yo la veo. Yo sé de qué lado son flojos. Y así fue lo que hizo Balaam. ¿Conoce la historia? ¿Han leído alguna vez? Es muy interesante, porque aparte, Balaam era vidente, ¿por qué? Porque iba con el burro y en el momento le salió un ángel y le dijo, no pase. Y el burro en un momento veía más que él. Muy sugestivo. Muy humorístico el Señor con nosotros. Y él le pegaba al burro y decía, caminá, y el burro se dio vuelta y le habló. Y le dijo, ¿por qué me pegás? ¿No ves el ángel que está ahí? Y cuando miró así, ahí lo vio, ahí se le activó la evidencia. Dijo, papá, listo, por acá no pasamos. ¿Mm? O sea, lo que quiero decir es que hay una diferencia entre un vidente y un profeta. El vidente puede ver la voluntad de Dios sobre un asunto. Y eso funciona con el don de profecía. Muchas veces una persona que tiene el don de profecía puede ver espiritualmente la voluntad de Dios y la puede declarar. ¿Sí? Perdón, ¿puedes repetir eso? O sea, esa que dijiste, vidente, ¿no? Un vidente puede ver voluntad de Dios, Puede ver pero espiritualmente, puede ver la voluntad de Dios. Es como tener una visión. Mira, vamos a ver, ¿sabes qué, Juan? Vamos a ver el otro versículo. igual no quiero que por mi culpa se atrasa todo, así. No hay problema. A mí me gusta que pregunten. A mí, esta clase es para que entiendan, no para tirar información y si no entiendo no importa. No, la idea es que entiendan. Lo que entiendo yo es un vidente puede ver voluntad de Dios, pero no es como un profeta. El profeta es transmitir lo que dijo el Señor, lo que dijo el Dios. O sea, acá está la diferencia. Te muestro la diferencia. Un profeta vive en la voluntad de Dios. Vive. Es un ministerio, es algo residente. Te lo voy a poner un ejemplo que puedas entender, amigo. Sí, una cosa es un médico y otra cosa es un enfermero. ¿Cuál es la diferencia? Los dos pueden curar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estás ahí? Hola, Juan, sí, amigo. Sí. Ok. Los dos pueden curar una herida, los dos pueden coser una herida, los dos pueden desinfectar, pero uno es médico residente, es una persona que tiene un testimonio, que tiene un título, que tiene una capacitación, y el otro es una persona que tiene una habilidad, que puede hacer algo, pero no tiene el conocimiento, ni tiene la capacitación, ni tiene la titulación. ¿Se entiende ahora? ¿Lo entendés mejor así? Sí. O sea, esa diferencia entre un profeta y un vidente. El profeta vive en la voluntad de Dios. El vidente no. Vidente no. El vidente tiene una habilidad. Con esa habilidad que Dios le dio, puede ver algo y lo dice. Estoy viendo esto, estoy viendo que esto no es de Dios, estoy viendo que esto sí es de Dios. Y lo que ve es genuino. Pero por eso te di el ejemplo de Balaam. Porque Balaam, él le interesaba más el dinero que la voluntad de Dios. Pero tenía una habilidad. ¿Me entendés? Gracias, sí. Hay muchos profetas, entre comillas. Pero, perdón, me perdí algo. Como dijiste, un profeta vive voluntad de Dios. Y dijiste que Balaam es un profeta y un vidente. Pero, o sea, Balaam vive por la voluntad de Dios, por último, porque... Balaam no vivía en la voluntad de Dios. Léelo después en la escritura y dame vos la respuesta. Léete el pasaje. Leí esa parte, pero no era que un profeta tiene, o sea, un profeta vive la voluntad de Dios, pero... Sí, pero la palabra que usan, Juan, la palabra que usan para profeta, en el caso de esta escritura de Balaam, es la palabra vidente. Es roé. No es nabi, es roé. Por eso es tan interesante a veces cuando uno estudia la Biblia buscar la palabra original, porque eso te da un sentido, ¿me entendés? En español, por ejemplo, profeta es profeta, todos son profetas. Profeta este, profeta el otro, profeta acá. En hebreo no. En hebreo tenés Naadi, o tenés Roé, o tenés José. Tenés tres palabras. Sí. Entonces eso te marca una diferencia. Uno es una persona que vive lo que dice, que tiene un testimonio de vida,
y que él vive la voluntad de Dios en su vida, y otra persona es una persona que tiene capacidades, habilidades para poder ver el mundo espiritual y decir lo que está viendo arriba, y aún interactuar con el mundo espiritual, pero su vida no lo respalda quizás. Hay que ver, por ahí sí, por ahí no. O sea, ¿un vidente se puede convertir en un profeta con el tiempo, con la obra del Espíritu Santo? Sí. Pero tiene que haber un respaldo. ¿Un enfermero se puede convertir en médico con el tiempo? Sí. Pero tiene que capacitarse y tiene que hacer experiencia. ¿Entendés ahora? Sí, sí. Gracias. Entonces, Balaam es un vidente, no te quedes, Naví. escúchame, no te quedes con Balaam, quédate con lo que te estoy enseñando. Te estás enredando en el ejemplo. No quiero que te enredes en el ejemplo. Quédate con lo que te estoy enseñando. Dale. Eso fue un ejemplo. Ok. Gracias. Avancemos. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10 al 12. Ahí vemos alguien que viene y se usa, en esta escritura se usa la palabra José, H-O-Z-E-E. Dice, después que David hubo censado al pueblo, habla del rey David, le pesó en su corazón, se dio cuenta que había hecho algo que Dios no le mandó a hacer. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. O sea, hubo un arrepentimiento de David, una toma de conciencia y un arrepentimiento. Y por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David. Esa palabra que dice vidente de David es José. Diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Ahí está hablando vidente. Ahí habla de vidente. ¿Por qué? Porque dice que a la mañana vino la palabra y le dice, escoge 3 cosas. Y le muestra esas cosas. Si sigues el siguiente versículo, el 13, el 14, el 15, te va a mostrar. Cosas que Dios le dio ver a este vidente Gad, cosas espirituales. Le dijo, puedes elegir o 3 años de hambre, o 3 meses de derrota con tus enemigos, o 3 días de enfermedad y de peste. Esas cosas Dios se las dejó a ver a Gad en el mundo espiritual. Le dijo, anda, habla a David y decirle que están estas 3 cosas acá arriba. Estas 3 cosas son el resultado de su pecado. Él tiene que elegir cuál. Tiene que elegir una de ellas. ¿Se entiende? O sea, Dios mostró a través de un profeta esas cosas. ¿Sí? Ahora, estos son ejemplos. Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver cuál es el propósito de que Dios dé o use profecía. Es muy necesaria en la iglesia. Es muy necesaria. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ver con la visión, con ver las cosas como Dios las ve. Por decirlo de una manera, es mucho más fácil caminar cuando uno ve que caminar cuando uno es ciego. Cuando uno es ciego, va a los tumbos, va tanteando, va tocando con su mano o con este palo blanco que usan los ciegos, que van haciendo sonidos y tanteando para ver dónde van y por dónde van. Pero cuando uno puede ver por dónde va, no solo camina más seguro, sino que camina con una dirección certera, puede ver los peligros que hay en el camino y hasta puede ir más rápido. Bueno, el don de profecía en la iglesia es para esto, es tener gente que tiene visión. La palabra de Dios dice que sin visión el pueblo se desordena. Sin visión el pueblo empieza a ser, como dice el libro de los jueces, cada uno hace lo que le parece. Y a mí me parece que yo tengo que hacer esto, y a mí me parece que tengo que hacerlo. A mí me parece que yo me tendría que ir a China, y a mí me parece que me tendría que ir a Uruguay, y a mí me parece que me tendría que quedar y aprovechar que están en crisis, juntar dinero y comprar todos los negocios que están fundidos, porque esto después se va a recuperar, y ahí me voy a hacer de una diferencia. Y a mí me parece que me tendría que cambiar de iglesia, y a mí me parece que el pastor este no me gusta, que tendríamos que cambiar de pastor.
Y cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Pero por qué? Porque no hay una dirección. Cuando hay una dirección profética, es cuando las cosas empiezan a funcionar. Entonces vamos al tercer punto. Dije que vimos profeta, vimos don de profecía, y esta mañana vamos a ver el tercer punto. El tercer punto es espíritu de profecía. O sea, el Espíritu Santo sobre una congregación, sobre las personas, dando una dirección. ¿Se entiende? Ahora, pregunto, ¿cuántos Espíritus Santos hay? ¿Cuántos? Señálamelo con un dedito. Bien, ahí vamos, Charlie. 1. Hay un solo Espíritu Santo. Entonces, si hay un solo Espíritu Santo, quiere decir que hay una sola voz y hay una sola dirección, y que ese Espíritu Santo, si le habla a varias personas, ¿le va a decir cosas diferentes o le va a decir lo mismo? Le va a decir lo mismo. Esa es la manera de juzgar el espíritu profético. ¿Cómo funciona el espíritu profético? El espíritu profético funciona de esta manera. Hay momentos en que Dios quiere usar a la congregación, usar a la gente para mostrarles un rumbo. Entonces, ¿cómo hace Dios? En un momento, sea en una reunión, mayormente a veces son en las reuniones, o a veces no, a veces en los tiempos de oración individual que cada uno tiene, el Espíritu Santo empieza a mostrar algo y empieza a decir, mira, quiero mostrarte esto es lo que tenemos que hacer. Tienen que ir por acá, en este tiempo tienen que hacer esto por acá, por acá, por acá, por acá. Y es algo que no nace de mi mente, ni nace de mi corazón. Vuelvo al principio. No necesita Dios que yo esté de acuerdo, lógicamente, con lo que Él me está diciendo. No necesita Dios que yo esté de acuerdo emocionalmente, que me guste. Dios solo necesita que yo escuche y lo repita. Y si eso empieza a pasar con 1, con 2, con 3, con 5, con 10, y todos están sintiendo lo mismo, quiere decir que el Espíritu Santo está diciendo algo a la iglesia. ¿Se entiende? Ese es el espíritu profético. A veces pasan las reuniones, yo lo he visto suceder cuando teníamos todavía reuniones que nos congregábamos, que había un momento en que el Espíritu de Dios empezaba a mover después de la alabanza o después de la palabra, y de golpe la gente empezaba a orar, y lo que empezaba a orar con sus labios y empezaba a decir, era lo mismo uno que otro, que otro, que otro, y era el mismo mensaje, a veces diferentes palabras, pero el mismo mensaje, la misma dirección. Bueno, eso es el espíritu profético. Que use a una persona no quiere decir que esa persona, por ejemplo, que la use, no sé, a Janina, y Janina está orando, y siente que tiene que orar algo y decir una cosa específica, y eso no salió ni de la mente de Janina ni de su corazón. Y a la vez está Diana también, y Diana va a orar, y Diana también, cuando ora, lo que dice, ella dice, pero esto yo no es de acá ni de acá. ¿Por qué siento que tengo que decir esto? Y cuando ora uno y ora otro, se dan cuenta que están orando lo mismo, que están diciendo lo mismo, a veces con diferentes palabras, con diferente estado emocional, pero básicamente es lo mismo. Eso es el espíritu de profecía. Eso es el espíritu profético. Eso es el Espíritu Santo en una reunión, tomando personas y poniendo una dirección y diciendo, anuncia, di lo que yo te estoy diciendo que digas. Porque es importante que el resto escuche. ¿Se dan cuenta que la diferencia con un profeta y con un vidente? El espíritu profético, esa es la explicación del espíritu profético, es la explicación del versículo que el apóstol Pablo dice, quisiera que todos profetizaran. ¿En qué sentido? ¿Que todos seamos profetas? No. ¿En qué sentido? ¿Que todos seamos videntes? No. ¿En qué sentido? En el sentido de ser sensibles al Espíritu Santo, y si yo siento en mi corazón, en mi espíritu, que hay algo que Dios quiere que yo lo diga y lo anuncie, lo tengo que hacer. Amén. ¿Ok? Hay una escritura, un par de escrituras aquí. 1 Corintios 14, 5.
Dice Pablo, ahí está esa escritura. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué está diciendo acá? Hablamos del don de lenguas y dijimos que hay gente que empieza a orar en lenguas y que tiene que pedir interpretación o alguien tiene que interpretar. Pero con la profecía no hace falta. ¿Por qué? Porque Dios no te está pidiendo que hables en lenguas. Dios te está dando el mensaje directo. Dios te dice, Janina o Diana o Ives o Bubu o quien fuera, quiero que digas esto, quiero que ores esto, quiero que alces tu voz y digas esto y esto y esto y esto, y quiero que lo hagas. Y viene una y viene otra vez y viene otra vez, y yo estoy en la reunión y yo digo, yo no voy a decir eso porque a mí me da vergüenza hablar en voz alta, y ¿quién soy yo para decir semejante cosa? Y no sé de dónde salió, nunca se me ocurrió. Todos los argumentos. Y pasa un rato y el Espíritu vuelve otra vez y te dice, Janina, estoy esperando que hagas lo que te dije. Que abras tu boca y digas esto. Hay gente aquí en este lugar que necesita escuchar lo que yo te estoy diciendo. Y yo hoy te elegí a vos para que lo digas. ¿Vas a hacer lo que te digo o no lo vas a hacer? ¿Se entiende? Hay otra escritura que nos remite a la época de Moisés. Números, capítulo 11, versículo 29. Porque en esta historia, yo tomé esta escritura nada más, Dios le había dicho a Moisés que el pueblo era muy grande y que tenía que juntar personas para que pudieran, como diáconos, que pudieran dividir en grupos para atender la iglesia. La iglesia eran de 6 millones de personas. Entonces Dios le dijo que iba a poner del espíritu que había en Moisés, el Espíritu Santo, iba a poner sobre 70 personas. Y les dijo quiénes eran. Ese es el espíritu de profecía. Porque no salió de la mente de Moisés, no lo eligió Moisés, lo eligió Dios a esos. Y Moisés llamó a los 70, pero ¿saben? Los 70 había 2 rebeldes. Siempre hay 2 rebeldes en algún lado, siempre. Y cuando uno llama a 70, siempre hay 2 que no vienen. Pero lo interesante fue que Dios quería que ellos profetizaran, así que dice que el espíritu de profecía se derramó sobre ellos y había 68 profetizando delante del tabernáculo, y vino alguien corriendo y le dijo, Moisés, hay 2 que andan corriendo como locos en el campamento profetizando. Como diciendo, hay que pararlos a estos. Y Moisés le dijo, ¿tú tienes celos por mí? Como diciendo, me cuidás más de lo que yo me quiero cuidar. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ese es el espíritu de profecía. Cuando el espíritu de profecía viene sobre un lugar, cuando el espíritu de profecía viene sobre una congregación y viene sobre gente, pero quiero decir bien claro esta mañana, vas a escuchar una voz que habla a tu espíritu y que te dice, quiero que abras tu boca y digas tal cosa. Y viene la duda. Y uno dice, ¿y cómo sé yo que esto que estoy sintiendo de decir es Dios? A mí también me entró la duda. Cuando era un joven, Dios empezó a usar eso. Después que me bautizó con el Espíritu Santo, empezó a usar eso. Y empecé a sentir esa voz que me decía, Pablo, quiero que hables en la reunión. Yo no era pastor, no era ni músico en ese momento, no era nada. Y Dios me decía, quiero que abras tu boca públicamente y empieces a orar y digas tal cosa. Digas esto, esto y esto. Y yo decía, yo no voy a hacer esto, yo soy un muchacho, yo no soy nadie. ¿Y cómo? Y la primera fue, ¿cómo sé yo que esto es Dios? ¿Cómo sé que es Dios? Y que no sale de mi cabeza. Y no había salido de mi cabeza, si no hubiera estado pensando en eso, por eso me sorprende. Pero uno hace todas esas cosas, ¿no? Acá adentro. Y mientras pensaba todo eso, ¿sabe lo que pasaba? Empezaba a orar otra persona y decía exactamente lo mismo que yo estaba sintiendo que tenía que decir. Y cuando pasaba eso, ¿sabe lo que escuchaba acá? ¿Viste? Soy yo el que te lo estoy diciendo.
Eso es para que escuches y obedezcas y aprendas a obedecer al Espíritu Santo cuando te dice algo. ¿Mm? De esa manera la profecía es juzgada, como se hable. ¿Cómo se juzga? Cuando empiezan a hablar 1, 2 o 3, dice el apóstol Pablo, y todos están diciendo lo mismo. Y nadie se puso de acuerdo. No vinieron desde su casa y dijeron, che, hoy a las 10:25 oremos toda esta cosa. No se pusieron de acuerdo. No tenían un WhatsApp espiritual en que estaban chateando para ver qué vamos a orar hoy. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ok? Porque veo mucha gente con los ojos así, como vaca mirando al tren, ¿no? Diciendo, ¿esto es posible? Sí que es posible. Está en la Biblia. Es posible. Y Dios quiere que la iglesia lo tenga, porque Dios quiere darte dirección. Porque la manera en que el gran pastor de las ovejas, que es Jesús, pueda guiar a sus ovejas durante este tiempo tan difícil, es hablándoles a ellas. Y a veces la única manera que puede, porque las ovejas no leen la Biblia, porque las ovejas no piden consejo, es hablando a través de otras ovejas. Es la voz de Dios escuchando a otras ovejas, diciendo, el camino es por aquí. Bien, con esto vamos a terminar el día de hoy. ¿Cuáles son los 3 propósitos? Y los vamos a desarrollar en la clase que viene. El propósito del don de profecía, primero, edificar. Significa fortalecer y animar a los creyentes. Edificar no es destruir, es edificar. Es decir, lo que Dios te está diciendo es para que vos estés mejor, estés más fuerte en Dios. Para que tu vida sea levantada, para que tu fe sea levantada. Para que, como me decía un pastor, para que levantes la antena. Para que sintonices lo que Dios está hablando. Y no estés confundido ni perdido. Primero, edificar. Segundo, exhortar. Exhortar significa confrontar, desafiarte. Desafiarte. ¿Sabes lo que es desafiar? No sé cómo es la palabra en chino. Pero a veces Dios viene y te dice, como dice en Malaquías, pruébame. ¿Ha leído Malaquías, el último profeta? ¿Cuántos han leído Malaquías alguna vez? A ver si están con la cámara, están fijos, muy bien. Ahí, levante un dedito, listo. Álvaro, en China, ¿se lee Malaquías en China, Álvaro? Sí se lee. Era un mal momento económico, muy malo en Israel. Y Dios da una palabra a través del profeta Malaquías y dice, pruébame, pruébame. Dice, ¿dónde están tus diezmos y tus ofrendas? Pruébame, da a mí primero. Dice, y fíjate, si tú das, si yo no voy a abrir ventanas en los cielos para que descienda bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Hacé la prueba. No sé si leyó ese versículo, búsquelo después, es muy interesante. Dios desafiándote, diciendo, ¿no tenés fe que yo te puedo proveer? ¿No tenés fe que yo puedo abrir ventanas en los cielos de provisión? Próbame, próbame. Hacé lo que yo te digo. Eso es un mensaje profético también. Dijimos, edificar, exhortar. Y la última, consolar. Hablar palabras de ánimo y de consuelo. A veces cuando suceden cosas que son fuertes, en este momento están pasando cosas fuertes. En este momento yo tengo conocidos creyentes que tienen familiares creyentes que están internados, que están enfermos, algunos están con respirador, aquí en Buenos Aires, cristianos, en estado crítico. Y a veces uno necesita escuchar la voz de Dios, porque todo lo que escucha alrededor no lo ayuda, no lo anima. A veces lo primero que nosotros pensamos cuando sucede algo que es difícil, que es duro, lo primero que pensamos es, ¿qué hice mal? ¿Qué es lo que hice mal? Quizás no respondí a Dios, quizás no oré,
quizás no ayuné, quizás no leí la Biblia, quizás no di mi diezmo, quizás hablé mal del pastor, o no le pedí perdón a un hermano. Y uno empieza a buscar qué fue lo que yo me equivoqué para que Dios me castigue con esto. Y sabe, Dios no castiga. Dios no castiga. Dios corrige. Hay una diferencia. Un papá, un buen papá, corrige para que yo esté mejor. Dios no castiga, Dios corrige. ¿Mm? ¿Se entiende? Y entonces la primera voz que viene es la voz que dice, algo habré hecho mal para que esto me esté pasando. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz del condenador. El que trae condenación. Que viene y te dice, ¿viste? No diste los diezmos, ¿viste? No te congregaste, ¿viste? No pediste perdón. Y ahora, sácate, Dios te va a castigar. Esa no es la voz de Dios. Es la voz del otro, pero no es la voz de Dios. Entonces, a veces necesitamos escuchar a Dios a través de la voz profética, de decir, hay un propósito en esto. Hay un propósito en estas cosas. Yo estoy haciendo algo en tu vida. A veces ese algo puede ser doloroso, pero todo lo que Dios hace es para crecimiento. Y dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. ¿Mm? Amén. Bien, edificar, exhortar y consolar. Así funciona la palabra profética de Dios. ¿Alguna pregunta? No terminamos con el tema, porque vamos a ver en la próxima clase para qué no es el don de profecía y para qué es el don de profecía. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, salvo Wang, que puede tener una pregunta en el bolsillo, estoy seguro. Yo me quedé mudo, no sé si entendí todo o no entendí nada. Ay, 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 sos mi cable a tierra, Wang. Sos un genio. Pablo, ¿escuchas? Sí, hay alguien ahí, no sé quién es, porque... Ah, Leo. Sí. Bueno, yo creo que hay, es conflictivo porque a veces no se entiende. Yo creo que está ahí la definición de que recién explicaste que la vida de profeta es toda la vida. Entonces, cuando menciona esa parte que es toda la vida, esto no limita a pensar. O sea, mi interpretación de que el profeta tiene toda la vida bajo voluntad de Dios, de que una persona no puede estar siempre bien, ¿ok? Eso pasa, que una persona nunca puede estar siempre bien. Perdón, no te escucho bien, se te corta. Se te corta. A ver si puedes usar un micrófono. Sí, bajar la música y por ahí usar o más cerca del micrófono, pues se te corta. La última parte no escuché. Sé que hablabas de que era de toda una vida, de la parte del profeta en sí. Ahora sí. Ahora sí, te escucho perfecto. Ahí sí. Perfecto. Lo que decía cuando mencionaste que un profeta vive bajo voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Cuando mencionas toda la vida, ahí entramos en el tema, porque uno piensa que uno no puede estar toda la vida bajo voluntad de Dios, o sea, vive en voluntad de Dios. Entonces, porque vidente es una habilidad que tiene profeta. Entonces, una persona no puede estar siempre bien. ¿Okay? Sí puede. Entonces, uno empieza a limitar. Espera un poquito. Yo dije, un vidente puede llegar a ser un profeta. O sea, vuelvo otra vez, ¿cuál es la diferencia? O sea, Pablo habla en un momento, inclusive hay una escritura que dimos, que dice que aprendáis a profetizar. Esto es algo que se aprende. Pero ¿qué es lo que se aprende? ¿A decir cosas o a ser un profeta? Las dos cosas.
vas a aprender que muchas veces, te digo como experiencia, vas a aprender que muchas veces el mensaje que das es un mensaje de Dios, pero la gente no lo recibe por tu testimonio. Y a veces ves que esa semilla, ¿viste la parábola del sembrador que dice que el sembrador tiró semilla y una la tiró en buena tierra? Genial. Pero otra la tiró en el pavimento, en las piedras, qué sé yo. ¿Por qué tirar ahí la semilla? ¿Me entiendes? Si sabes que no va a dar fruto. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces uno tiene ese llamado para ser profeta, tiene ese ministerio profético y uno tiene que aprender. ¿Y cómo aprendes? A través de tu vida, convirtiéndote en un profeta. ¿De qué manera? Sujetando tu vida a la voluntad de Dios y a lo que Dios tiene para tu vida, que a veces son cosas que te agradan, que son muy agradables, y a veces son cosas muy desagradables a mi carne, no a mi espíritu. Mi espíritu siempre está contento. Ahora eso se va aprendiendo, es como una línea de tiempo, ¿entendés, Leo? Vos tenés una habilidad, tenés una habilidad, pero Dios quiere que seas un profeta, pero para llegar a ser un profeta, Dios tiene que trabajar en tu vida. Es como cuando hablamos del fruto del Espíritu. Dios tiene que desarrollarlo. Entonces pasa que a veces hay personas que tienen esa habilidad y pueden profetizar y decir las cosas que Dios dice, pero ¿sabés qué arruina ese mensaje? Su vida. ¿Me entendés? Es como, hay un dicho en español que dice que borrás con el codo lo que escribís con la mano. ¿En qué sentido? Yo me puedo parar delante tuyo. Por ejemplo, si yo fuera a la iglesia en Bonplan y yo tuviera una palabra de Dios para darte y decir, hermanos, te voy a dar un ejemplo así burdo para que entiendas. Hay que sacrificarse por el Señor, así que venda lo que más tiene, lo más preciado, venda todo y délo a la iglesia y délo al Señor. Porque el Señor nos quiere proveer y no quiere proveerles a todos y Él lo va a hacer de una manera milagrosa. Así que venda lo que tenga, auto, casa, todo, véndalo. Y yo salgo y me subo a una Ferrari. ¿Me entendés? Y la gente va a ver y va a decir, perdón, hermano, ¿en qué parte usted no entra dentro de esa profecía? ¿Me entendés? Porque yo no estoy viviendo lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? O sea, eso es ser un profeta. Un profeta es una persona que vive en la voluntad de Dios. Lo vive. Si ves el libro de Oseas en la Biblia, estoy hablando del Antiguo Testamento, pero el libro de Oseas dice que la mujer lo dejó a Oseas. Él dijo, andá y casate con una prostituta. Y fue una orden de Dios. Y Oseas fue y se casó con una prostituta. Y Oseas dijo, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Dijo, porque mi esposa, Israel, ha sido prostituta. Y se ha ido con amantes y me ha dejado a mí, que yo fui su primer amor y que le di todo lo que tiene. Y dijo, quiero que lo prediques con tu vida. Y él lo tuvo que hacer. Eso no quiere decir que en el Nuevo Testamento va a ser así, pero sí ya pasó. ¿Qué es lo que vimos en el Nuevo Testamento? Que Agabo fue y le sacó el cinto a Pablo, que era un apóstol, y lo ató y le dijo, así te van a atar en Jerusalén. ¿Y Pablo qué dijo? Porque ahí muestra lo que dijeron los hermanos. Pablo, no vayas a Jerusalén. Si Dios dijo que te van a atar y te van a entregar a los romanos, no vayas. Mira lo que dijo el profeta, te ató, no vayas. ¿Y qué dijo Pablo? No, voy a ir, porque ya Dios me dijo a mí que tengo que ir a Roma, que después de Jerusalén voy a Roma. Yo no sabía que el pasaje era con cinturón. Yo creí que iba a viajar en primera clase. Yo creí que iba a comprar un boleto de barco, un crucero, como hay en el Mediterráneo, e iba a ir a Roma, de paso visito algunos puertos, las islas griegas, qué sé yo. No, te van a llevar preso. Pero como él era un profeta, Pablo era un profeta, una persona que vivía en la voluntad de Dios, él dijo, así es como tiene que ser, así va a ser. Entonces la diferencia, como bien decís, Leo, entre una persona con habilidades, con un don, y un profeta, es que la persona que tiene el don desarrolla también la vida espiritual interna, desarrolla el fruto del espíritu y termina viviendo lo que predica. ¿Se entiende?
¿Alguna otra pregunta o la misma pregunta? No sé. No sé si te he sido claro. Decime, Leo. Sí. No, yo lo que quiero aclarar, más que todo, porque esto de idioma, yo creo que hay una limitación en tema de idioma. Porque cuando decimos siempre, o sea, por ejemplo, el rey Saulo, ¿no? Saulo, Saúl. sí. Saúl. Saúl. O sea, fue elegido, elegido para ser rey. Sí, señor. Su vida tenía un alto y una caída después. También practicaba profecía, o sea, el rey hablaba, o sea, Vino el Espíritu. Si lees, cuando claro, él obedeció a Samuel. Samuel le dijo, anda a tal lugar y va a bajar una compañía de profetas profetizando y el mismo Espíritu va a caer sobre vos. Y después vas a encontrar los burros también para tu papá y toda esta historia. Y él obedeció y por obedecer recibió la bendición. ¿Cuándo dejó de recibir la bendición Saúl? Cuando desobedeció. Cuando Samuel le dijo, espera 7 días, y él no esperó. Quiere decir que él tuvo un don momentáneo, no un don, perdón, me corrijo. Él no tuvo un don, él entró bajo el espíritu profético. Porque ese espíritu venía con la compañía de los profetas que venía bajando. Y como él estaba en obediencia, él empezó a profetizar. Por eso está el dicho que dice la Biblia. También Saúl entre los profetas, no era profeta. Eso es la gente. La gente no conoce, habla desde su ignorancia, no desde su maldad, desde su ignorancia. Y dijo, si Saúl profetiza, entonces Saúl es profeta. No, señor. Los hechos te lo demuestran. Los hechos posteriores te demostraron que él no vivió como un profeta. Porque él no se sujetó a la voluntad de Dios, ni obedeció. Un profeta es una persona que vive en la voluntad de Dios para su vida. Si Dios le dice, andate al desierto 3 años, como le dijo a Elías, se va al desierto. Y después que terminan los 3 años, le dice, ahora vas y te tiene que dar de comer una jubilada, y una jubilada de Siria, ni siquiera de Israel, y ahí va Elías. Y si le dice, Oseas, te tenés que casar con una prostituta, va y se casa. Y el resto de la gente que va a decir, ¿cómo un profeta se va a casar con una prostituta? Ah, ya vimos todo, en cualquier momento vuelve el Señor. Él tiene que obedecer lo que Dios le diga. Él tiene que obedecer lo que Dios le diga. Porque se lo dijo a Jeremías, vos no tengas temor de lo que ellos piensan. Y le estaba hablando del pueblo de Dios. Vos tenés temor de lo que yo piense. Eso es un profeta. Por eso no hay muchos profetas. Hay muchos que dicen que son profetas, pero no hay muchos profetas. bueno, profeta sale elegido, o sea, Dios lo elige. Lo llama. Llama, es una llamada muy especial. Yo creo que donde profeta, o sea, donde profecía o habilidad de profecía, yo creo que hay que practicar, porque lo que hace construye la iglesia, o sea, es constructivo. O sea, ese viene de la habilidad que hay que desarrollar, hay que entrenar. Es como orar, o sea, podemos orar bien, podemos comunicar bien con Dios, hay que ponerla a la práctica, ¿no? O sea, hay que orar mucho. Y esa parte, cuando oramos, muchas veces no sabemos qué decir, pero de mucha práctica, de mucha dedicación, mucho tiempo haciéndolo, empezamos a saber y sabemos cómo orar obedeciendo o sea, el Espíritu Santo. Y orar yo creo que cuando oramos o cuando decimos algo es constructivo, construye la iglesia. Y eso es lo que es. Hay que hacerlo. Es como todo, la práctica hace a la perfección. Es como quien toca un instrumento. Nadie toca el instrumento bien al principio. Tenés que tocar y tocar y tocar y tocar hasta que aprendes a tocar. ¿Y cómo aprendes? De tus errores. De lo que no sale bien. Y aprender significa tener la humildad de ser corregido. De que alguien venga y te diga, mira, hoy estuvimos en la reunión, oraron 4 personas, 3 personas dijeron algo que fue de exhortación, de edificación, de consolación, que fue cristocéntrico, que fue algo hermoso, y la cuarta, que eras vos, oraste cualquier cosa. Yo te lo digo, aprendé. No te digo que lo dejes de hacer.
aprendé. Porque evidentemente hay algo que no funciona. ¿Se entiende? Es así. Pero hay que hacerlo. Si no, decir, entonces no oro más. Entonces no digo más. Estás escondiendo el talento. Yo te estoy desafiando ahora, tipo profecía de exhortación. Animate, hacelo, equivocate y aprende. No te escondas. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya es hora de terminar por hoy, porque ya veo que a Bubu se le están viendo los ojos. Cuando ya a Bubu se le empiezan a ver los ojos es porque ya es tarde. Ya se está despertando. Ya está todo bien. Bubu, te quiero. Hacele algo rico a tus viejos, que es el aniversario de casados hoy. Muy bien. Felicidades para Leo y Caro. El aguante. 21 años por 21 años más. Renovamos contrato. Mayor de edad. Ahí está, mayores de edad. Muy bien. Nada más, que el Señor los bendiga y si Dios quiere, seguimos este mismo tema. La semana que viene, si tienen preguntas, se conectan con Leo y con Caro y las vamos elaborando en la semana. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. Chao. Bueno, bendiciones a todos. Buen domingo. Saludos, saludos, saludos. Gracias.